noches. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. La verdad que haya tanta gente en la presentación de un libro ya merece ser festejado, más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que yo creo que eso de por sí es una celebración. Bueno, tengo que agradecerle a mucha gente. Voy a agradecer y después les voy a contar cómo viene la noche. Bueno, a mis hijos Bruno y Guido. Bruno con su novia Giovanna fueron de los primeros que, pasando por el puente, alguien les dijo que debajo del agua se veían cosas raras las noches de luna llena. Y a Guido, que es el apoyo tecnológico permanente, que todo lo que pueda meter en tecnología lo ha hecho él acá. Y a mi compañera Patricia, que va a hacer el cierre musical, junto con Caíto Cabrera y Juan Candiotti, dos maestros de la música. Bueno, están mis hermanos, mis sobrinos, les agradezco. A UPCN un agradecimiento muy grande, a Jorge Molina, a Roberto Francucci, que habló recién con ustedes, a Silvia Servacio, a Cristian y a Damián, que están en el sonido, a Rodrigo, a Omar, que está sirviendo las bebidas. Bueno, a Jorge Gencha le agradecí, a Horacio Grillo, que fue el que hizo el video que vieron los que llegaron temprano, a Rodrigo López de la Vieja Dama Juana, que aportó los vinos, a los medios por la cantidad de notas que me hicieron durante estos días, porque evidentemente el tema convoca. A los talleristas de UPCN, de Rincón y de Arroyo Leyes, que están firmes siempre en estos encuentros, a muchos colegas, gente que como yo escribe, gente que sabe de qué se trata, y el sueño que es publicar un libro, digamos. Yo mandé el manuscrito a la editorial Modesto Rimba, que es una editorial que me gustaba, lo leyeron y me llamaron y publicaron el libro. O sea que es un sueño para mí, pero creo que lo puede cumplir cualquiera con un poco de esfuerzo. A todos los que leyeron el texto, que no los voy a nombrar porque son muchos a los que les fui dando el texto. Bueno, y ahora un agradecimiento especial a los familiares de las víctimas, a los familiares del Tata Escobar, el héroe que la rescató a la beba. Está la esposa y está la hija. Hay familiares de muertos y de sobrevivientes que vienen de Devoto, Córdoba. Y particularmente, bueno, a los dos sobrevivientes, no sé si está Rodolfo Ramos acá, yo lo invité, si está que levante la mano. No necesita levantarla porque mide como 2 metros. Y bueno, y el aplauso yo pido para Alicia, que se levante si puede donde está sentada, que es la famosa beba que se salvó con el canal. Bueno, un agradecimiento especial. Es muy importante que esté acá y yo creo que un poco lo que me movió a mí a escribir el libro es pensar o hacerme la pregunta: ¿qué habrá pasado con esa gente que sobrevivió? Bueno, y finalmente a todos los amigos que están acá, que me apoyan, muchas caras muy queridas, y a los que no son conocidos pero vinieron porque les interesa el tema o el libro. Esos son los agradecimientos y seguro que me olvido de algo, pero estoy muy agradecido. Bueno, va a hablar primero Mauro Lococo, es el director de la editorial Modesto Rimba, él es profesor de la UBA, da justamente la materia que tiene que ver con la narrativa en la carrera de periodismo, también enseña cosas raras como semiótica y el análisis del discurso, es poeta también y es un Quijote. En 2 o 3 emprendimientos editoriales tienen publicados ya más de 150 libros en los últimos años, o sea, 150 títulos. Después de Mauro, que va a hablar un poco de la editorial y algo del libro, va a hablar Selva Almada, que es mi maestra con mayúscula. Yo hace años que hago talleres con Selva. Primero hice talleres con Estela Figueroa y después con Selva, primero con consignas y últimamente hacemos lo que ella llama tutoría de obra, que es encontrarnos por la web y llevar cada 2 semanas un capítulo de un libro y hacerlo en conjunto. Estamos con Diego Odo, Claudia Chamudi, Mercedes Bisordi, Pablo Cruz. Y yo digo, bueno, es un lugar común, pero yo siento que la escritura es colectiva y he crecido mucho en estos últimos años gracias a eso.
y si doy talleres de narrativa es porque la tuve de maestra Selva. Para el que no la conoce, Selva Almada, bueno, es una escritora, no sé cómo decir, consagrada, no queda muy lindo, pero bueno, tiene publicada un par de novelas, El viento que arrasa y Ladrilleros, Chicas muertas, que es una crónica, una compilación de cuentos. Los libros de ella están traducidos a varios idiomas, ha sido elegida como la mejor escritora del año en algunas oportunidades, el mejor libro, etc. Así que bueno, hechas las presentaciones, los dejo con Mauro y les vuelvo a agradecer la presencia. Hola, buenas noches. Voy a tratar de hablar cerca del micrófono porque siempre lo manejo mal. Primero agradecerles a todos por estar. Gustavo me había preparado para una concurrencia grande, pero nunca le creo, pero porque soy pesimista, que va de la mano muchas veces de ser editor. Gracias por venir y gracias. Quería agradecerle especialmente a UPCN por la forma que nos ha recibido, que ha sido maravillosa, en un campo encantador y con la disposición de toda la gente, que realmente ha sido sumamente amable. Después les quería agradecer a ustedes dos también, a Gustavo porque me volvió loco para que leyera el libro, y en un momento realmente muy difícil de mi vida personal y del país el año pasado, cuando estábamos haciendo los malabares habituales que hacemos para sobrevivir en las editoriales chicas. Nosotros empezamos hace 4 años, y a Selva por darnos el texto y el texto del prólogo, que después convertimos también en contratapa, y prenderse en este proyecto. Yo estoy muy orgulloso del libro que quedó. Y sobre todo porque vine en el colectivo revisando que no tuviera ratas y no las tenía, o creo que no las tenía, quizá dentro de 5 días la encuentro. Poco para decir, digamos, del libro, un poco para no quemarlo y otro poco porque ahora van a escuchar la lectura de Selva, que seguro es más sesuda. Fui uno de los últimos del grupo de la editorial en leerlo. Sinceramente, como les decía, no era un momento bueno mío, pero lo primero que me llamó la atención fue que el editor, Santiago... Ahí va, sí. Decía, justo en ese momento que era bastante complicado, quien fue finalmente el editor del libro, que es Santiago Castellano, me llama y me dice: el libro de Parabolini está buenísimo, no paro de llorar. Y la verdad que esperaba otro comentario del libro, es decir, esperaba un informe un poco más formal. Pero ya es un dato, porque, digamos, nosotros tenemos este oficio hace mucho tiempo y uno se pone más, ¿no?, técnico, más frío, y ese dato ya fue como, llamó mucho la atención. Yo no tengo la lágrima fácil, pero flaqueé en un par de partes, porque la verdad es que es un libro muy maravilloso sobre la memoria colectiva, y es como una gran reconstrucción coral. Gustavo es muy hábil para dar la palabra y para hacer hablar a la infinidad de personas que hablan en este libro, que es realmente una cantidad enorme. Y bueno, obviamente, digamos, no hubo muchas dudas de que lo íbamos a publicar. Las dudas que hicieron que este trabajo fuera mucho más fatigoso y lento de lo que deseábamos tenían que ver con la vida real, no con el libro, digamos, ¿no? Teníamos que encontrar la manera del cómo, era muchísimo más difícil. Pero claro, hemos conversado con Gustavo varias veces y yo le decía, lo vamos a publicar. Y él me decía, bueno, pero dame más precisiones, no tengo idea. Realmente, y no la tenía. Pero sí estaba convencido que la manera la teníamos que encontrar y por suerte la encontramos, porque quedó un libro, la verdad,
muy lindo, no porque sea nuestra editorial. Y para nosotros un poco, nosotros tenemos cierta política por ahí editorial, que es tratar de ser lo más equilibrado posible dentro del hecho de que seamos porteños. Tratamos de representar las voces de lo más federales posibles o lo más repartidas en el país posible, lo cual nos trae unos problemas operativos enormes, pero ese es otro asunto, digamos. Hay realmente una diferencia, sería ridículo quizás clasificar o ponerle un nombre a la literatura, digamos, según su geografía, pero la realidad es que las voces tienen que ver con la tierra y con el lugar. Y creemos que también, además de siempre sopesar la diversidad en género, para nosotros es un tema muy importante, para nuestro catálogo también es muy importante la diversidad geográfica. Aunque nos tengamos que venir a donde sea, no hay problema, de hecho es un placer, porque nos encontramos con otros lectores, con otras voces, y para nosotros este era un libro que reunía las condiciones desde todo punto de vista. Y a medida que nos fuimos metiendo en la historia del accidente de Leyes, no podíamos creer que no hubiera un libro antes sobre eso. Realmente era asombroso. Y nada, ahora es uno de los libros en que más confiamos este año y en el que estamos apostando todo. Bueno, una editorial independiente que le apuesta todo casi en cualquier decisión que toma. Pero realmente es un libro en el que confiamos muchísimo y que además tiene, creo yo, la cualidad de ser legible para casi cualquier persona. No hace falta prácticamente ningún background, ningún saber. Uno se mete en esta historia como si fuera a mirar un documental y entra, y como les decía, y entra a escuchar muchas voces, y va viendo como el narrador, que es Gustavo, le decía recién a Selva, se aliena, en el mejor sentido. Realmente los que escribimos, por lo menos mucha de la gente que escribe, yo creo que se aliena de la mejor manera. Hay un momento que ha tomado por lo que está haciendo, a punto tal que está hablando el lenguaje del libro más que el lenguaje cotidiano. Y me daba mucha ternura y me incentivaba mucho a seguir leyendo la profunda alienación que iba adquiriendo el narrador, y las 150.000 técnicas que encontró para hacer hablar hasta el que no quería. Me imagino que debe haber sido un tiempo en el que no debes haber pensado en ninguna otra cosa. Se nota mucho eso. Y nada, la historia de por sí ya es muy jugosa. Antes de leer el libro, Gustavo me comentó el episodio y ya compré. Pero digamos, la forma en que está narrada es maravillosa, es muy rica, muy dinámica. Es un libro que no van a tardar nada en leerlo, probablemente inviertan más tiempo en la relectura. Y quizás termine con un detalle muy trivial y prosaico, pero vos me disculparás: allá se vende a 300 pesos. Un dato como para tener en cuenta, porque también los escritores, bueno, tenemos que vivir. No, de nuevo, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias Selva, y a toda la gente que nos recibió genial. Estamos mejor que en casa, así que gracias. Bueno, hola, buenas noches. Gracias Gustavo por invitarme a acompañarte en esto que para mí y los compañeros de taller que están por ahí es una celebración, porque realmente hemos acompañado durante los 2 años que duró el proceso de investigación y de escritura del libro, y después todo el tiempo que duró hasta que salió publicado. Así que
que esté el libro ahora acá y además en una edición muy bonita y con una acuarela de Pau, que además que tiene tanto que ver con el río y con Santa Fe y con el litoral. Es una noche de celebración más que de presentación del libro. Yo voy a leer lo que escribí para el libro, que está como a modo de introducción, y después voy a hacer algunas cositas y después le quiero también preguntar algunas cosas a Gustavo para que comparta con todos nosotros y nosotras. El 20 de noviembre de 1970, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrió uno de los accidentes más grandes de la provincia de Santa Fe. El ómnibus que hacía a diario el recorrido entre la ciudad de Santa Fe y San Javier cayó a las aguas del arroyo Leyes. Murieron 55 personas, entre pasajeros y el chofer, y solo sobrevivieron 6, entre ellas una beba de pocos meses. Casi 50 años después, Gustavo Farabollini hace el mismo recorrido. Toma el ómnibus a la misma fecha y a la misma hora. Se imagina ese otro viaje con el vehículo atestado de gente, con pasajeros de pie en los pasillos, algo habitual hasta hace unos pocos años, ahora prohibido en los recorridos interurbanos. El puente es el mismo, el Leyes también es el mismo o quizás sea otro. Cuando ocurrió el accidente, Farabollini tenía 13 años y recuerda el profundo impacto que tuvo incluso en el resto del país. La revista Así sacó un número completamente dedicado a la tragedia de Leyes, con entrevistas y fotos, con la crudeza que caracterizaba a la publicación. Farabollini se acuerda de haber hojeado la revista una y otra vez, aterrado y fascinado al mismo tiempo. Con la curiosidad y la empatía del cronista y la obsesión del historiador, nuestro autor en las dos cosas, busca a los 6 sobrevivientes para entrevistarlos. ¿Qué fue de sus vidas? ¿Cómo siguieron adelante después de haber estado tan cerca de la muerte? ¿Qué se modifica en una persona al haber protagonizado un hecho de esta magnitud? Entrevista a los testigos, a los familiares de los muertos, buscan los archivos. Detrás de toda tragedia hay sus tramas. ¿Quiénes eran esas personas reunidas azarosamente en un día y una hora particular? ¿Cuál era su historia? ¿Qué planes tenían justo antes de que se los tragara el arroyo? Buscando las respuestas a esas preguntas, Gustavo Farabollini escribe el relato colectivo del accidente de Leyes. Desde el día en que trajo la idea al grupo de tutoría de obra que coordino y durante los 2 años siguientes trabajó intensamente en la investigación, escritura y corrección de este libro, averiguando, charlando, escuchando, anotando en sus cuadernos, grabando, ubicando personas que en los últimos 40 años habían mudado de domicilio y hasta de ciudad y de provincia. Gustavo fue un pesquisa, un investigador incansable. Trabajó muchísimo en sus notas antes de encarar la escritura del libro. El resultado es El puente de las ánimas, una no ficción con aliento de novela, una historia llena de matices, de personajes particulares, del paisaje del litoral, a veces apacible, manso como agua de arroyo. Hasta que un mal día un hombre falla en una maniobra, el arroyo se oscurece, se retoba, y un viaje común y corriente se transforma en una tragedia que marcará para siempre la memoria de una región. Bueno, así un poco como lo adivinaba Mauro recién, a Gustavo obsesivo en su trabajo de investigador, y como les esbocé un poco en el texto y un poco antes de leer el texto, fue muy enriquecedor para mí también acompañarlo a él en este trabajo,
porque Gustavo, cuando se pone un proyecto en la cabeza y en el hombro, no para, no lo abandona, no lo descuida ni un segundo. Así que bueno, encuentro a encuentro, nos encontramos cada 15 días, él venía con entrevistas y ya desgrabadas y las leíamos y nos contaba las próximas que tenía para hacer. Y realmente hizo un trabajo, como también lo dijo Mauro, como es un libro coral en el sentido de que hay montones de voces, no solamente las de los sobrevivientes o las de las personas que estuvieron ahí por distintos motivos de trabajo, por ejemplo, policías, enfermeras, gente que trabajaba en la cochería, que se encargó de los servicios fúnebres, hasta gente que ni siquiera estuvo, pero que sus familiares o sus abuelos o sus tíos les contaban la historia. Y en algunos casos estos familiares que habían participado directamente del accidente o del rescate ya habían muerto, pero la historia quedaba oralmente en esos nietos o en esos sobrinos y fueron ellos los interlocutores de Gustavo. Así que aun cuando la persona no podía contar esa historia porque ya había muerto, había quedado rondando y dando vueltas en la memoria familiar y él pudo rescatarla de ahí. Después hoy releía, mientras veía, antes de venir para acá, releía algunas partes del libro y pensaba una cosa que también me parece muy impactante de todo lo que se reúne, de todos los recuerdos que se reúnen en el libro, es que son recuerdos que están muy atravesados no solo por las imágenes, como suele suceder, ¿no? Nos acordamos más de imágenes que de otra cosa, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, sino que hay mucho olor y mucha memoria auditiva también en los recuerdos, ¿no? Recuerdan el ruido que hizo el colectivo cuando el accidente, distintos tipos de ruidos según la persona que lo recuerda, el ruido del impacto del colectivo cuando cayó al agua, y los olores, y el olor sobre todo de los muertos que aparece en distintas partes del libro, desde cuando están en la morgue hasta, me impresionó mucho uno de los testimonios que era de una empleada de la cochería que decía que bueno, cuando fue el velorio, el entierro de 20 personas en el cementerio de Santa Rosa, ella decía durante días no se pudo entrar al cementerio del olor a muerto que había. Una cosa que puede sonar, digo, un poco hasta graciosa. Bueno, en el cementerio hay olor a muerto, siempre, pero acá era tal el impacto, supongo, del hecho de haber visto el velorio de 20 personas, 20 ataúdes pasando por la iglesia y 20 ataúdes siendo enterrados en el mismo espacio, el mismo día, que la impresión que le quedó a ella en la memoria fue tan fuerte como el olor a muerto, ¿no? Que impedía que la gente fuera al cementerio por varios días. Después está lleno de perlitas así, ¿no? Hay otra cosa que también me resultó muy llamativa de una de las testigos que va a buscar a su sobrino entre los muertos, y el sobrino era un chico de 13 años, y ella, mientras buscaba entre todos los muertos que estaban todos ahí, bueno, esperando ser reconocidos por los familiares, ella se decía a sí misma: fíjate bien, porque los muertos crecen. Y que cuando finalmente encuentra al sobrino, dice que era un chico de 13, pero parecía de 16. Eso me resultó muy impactante. Bueno, y así está lleno de cosas así que van a encontrar cuando lo lean al libro, de miradas muy particulares sobre el accidente, o sea, son muchas personas hablando del mismo hecho, pero cada una le encuentra un matiz particular. Y además otra cosa que
que Gustavo hace muy bien es también recuperar la oralidad de muchos de esos relatos. O sea, hay el relato del Tata, por ejemplo, cuando lo entrevista al Tata Escobar, ¿no? Sí. Bueno, el Tata hablaba de una manera particular y Gustavo respeta esa manera de hablar, y eso aparece en el texto escrito, así como el Tata hablaba. Bueno, esas también son cosas muy destacables del libro, de un libro que, como yo digo ahí, se puede leer como una novela. O sea, es una crónica, es algo que les puedo asegurar que no se mueve ni un centímetro de lo que ocurrió, porque en eso Gustavo es así como muy impecable, no inventa nada. Digo, todo lo que está ahí es porque se lo contaron o porque lo leyó en alguna parte, y está muy bien documentado el libro, pero sin embargo se puede leer como si uno leyera una novela. Me refiero a que es muy amable de leer y muy entretenido y da mucho gusto. Bueno, yo lo que quería un poco era que Gustavo les cuentes un poquito así. No vamos a contar todo el libro porque lo importante es que se vayan a sus casas con el libro y lo lean, pero bueno, sí alguna, no sé, algo que quieras compartir de esa búsqueda, o no sé, cuál fue el sobreviviente que más te costó encontrar, o cómo ibas llegando de un testigo a otro. A ver si nos querés contar algo de eso. Sí, hablando de los ruidos, me acordaba una de las sobrevivientes, la señora de Marchi, que bueno, acá están algunos descendientes o parientes de ella. Nunca se olvidó del ruido que sintió, el zumbido que sintió cuando el ómnibus se hundía. Era como arena, ¿no es cierto? Un zumbido que le quedó en los oídos toda su vida. Y eso me lo contó también una nieta por mail. Me contó que vivió hasta los 90 años y ese ruido le quedó, ¿no es cierto? Después me acuerdo de un atardecer en la búsqueda de los sobrevivientes, bueno, que fueron 6, de los cuales murieron 3. De los 3 vivos, uno no me quiso dar entrevista, Américo Siviero de San Javier, de Colonia Francesa. Pero por triangulación conseguí ubicarlo al hermano, que con su familia me contó todo lo que yo quería. Y también tengo que agradecer públicamente a Carlos María Medera, un periodista de San Javier, que tenía unos archivos muy buenos, y él le había hecho entrevistas, así que aproveché. Bueno, yo estaba en el medio del campo un atardecer, en la casa de esa familia, que la vi esa vez y sabía que nunca más la iba a ver, y me emocionó estar ahí, tomando mate con ellos, viviendo el cotidiano de ellos. Pero una de las cosas que dijo el hermano, yo le pregunté, por ahí una pregunta que le hacía siempre, si se acordaban del accidente de Leyes, y me dice, no, ¿para qué acordarse de las cosas que pasaron? Uno se vuelve más viejo. O sea, como decía, Selva, son perlas, son cuestiones de sabiduría, que uno las escucha, y bueno, la cuestión es pescarlas y las pone en el libro y son literatura, ¿no es cierto? Bueno, la búsqueda, digamos, más difícil fue de los 2 sobrevivientes más jóvenes, Alicia, que tenía 1 año en ese momento, y Rodolfo, que tenía 14. A los 2 le cambiaron el apellido. Alicia porque murió toda su familia y la adoptó una tía, y le pusieron el apellido de su marido. Entonces, bueno, me costó muchísimo ubicarla, y después también fue bastante difícil conseguir la entrevista, hasta que, bueno, en algún momento ella, digamos, asumió el accidente y pudimos tener las entrevistas. Y bueno, y con Rodolfo particularmente también le habían cambiado el apellido. Él, después del accidente de Leyes, tuvo un accidente de moto en el que casi se muere, pero tuvo la suerte que se rompió la cabeza, le abrieron la cabeza y le encontraron un coágulo que era del accidente de Leyes. Se lo sacaron y gracias a eso sobrevivió. Me costó mucho encontrarlo porque lo buscaba por el apellido, que no era el mismo. Cuando estuvo en el hospital piloto, una familia lo adoptó y le puso su apellido. Y bueno, como yo conocía que tenía un defecto físico en una pierna que le habían cortado, cuando nombré eso lo pude ubicar.
Así que bueno, en el libro yo un poco me pongo, como decían Mauro y Selva, como personaje, con un perfil bajo, y pretendo invitarlo al lector a que viaje conmigo y que sienta lo mismo que yo sentí en esa búsqueda. Que yo creo que más de uno se hizo la pregunta, ¿qué pasó con los sobrevivientes? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que está 2 minutos muerto o siente que va a morir? Y bueno, son personajes particulares, no lo puedo adelantar ahora, pero tiene que ver con la religión, tiene que ver con una característica mística que les ha quedado. Evidentemente no les fue indiferente el accidente. Sí, también recién mientras contabas, bueno, esto que también te había llamado la atención, la anécdota que contaste, me acordaba de este otro que había sobrevivido y que lo buscaste muchísimo, que era el que era un peón golondrina, salteño era. No, bueno, y cuando finalmente, o sea, como a veces también está muy bueno porque también Gustavo en el libro cuenta cómo llega a las entrevistas, o sea, como que va contando no solo la entrevista que tuvo o mostrando al entrevistado, sino que también cuenta un poco la cocina de esa entrevista, o sea, cómo llegó, cuánto le costó llegar, ese tipo de cosas. Y en esta en particular él va a entrevistar a una mujer, y ahí está el marido como distante, como a un costado de la escena, y de repente resulta que este hombre se acerca con unas facturas, también es gracioso porque Gustavo dice, bueno, después de mucho mate pelado aparecen las facturas y aparece el marido de la mujer que está entrevistando con unas facturas, y tímidamente el hombre dice, ah, pero sí, el salteño, yo lo conocí, y ahí cuenta, si querés contarlo vos, que el dicho que también había, ¿no? Fue el más difícil de ubicar porque era un salteño que era bracero, trabajaba en la recolección de la zanahoria, 6 meses en Santa Rosa Cachina y 6 meses en Mendoza. Y yo no podía seguirle el rastro. Y al final, bueno, un comisario que yo entrevisté porque estuvo en la morgue, lo había tenido preso en algún momento por borracho, así que me dio una referencia. Y después, el que nombra Selva, el esposo de una de las que entrevisté, que me saludó de lejos y yo ahí me pareció un tipo antipático. Y era tímido en realidad. Después apareció, después de varios mates pelados, que entre paréntesis hablábamos con Mauro hoy, que en casi todas las entrevistas aparece el mate. Pues, por ejemplo, cuando me ofrecieron un mate dulce tenía que tomarlo lo mismo, pero lo pongo ahí, dejo testimonio. La cuestión es que él me dio un dato clave del libro porque él había convivido con ese salteño que yo no tenía ningún otro dato. Y bueno, y hasta había un dicho en Santa Rosa que al final ese salteño había muerto en otro accidente, digamos, y había una frase que la decía, te va a pasar la de salteño, se salvó en la peor y cagó fuego en la más fácil. Así que sí, son porque además había sido también 2 accidentes en colectivo, sí, ¿no? Los 2 habían sido en colectivo. Sí, sí. Yo creo que bueno, aparte del apasionamiento, la conducta, la disciplina, cuando uno escribe un libro es como que todo confluye hacia eso, ¿no? Acá la tengo enfrente a Alicia Barberi, que lleva escrito como 30 libros y cada libro que escribe también cuenta que Los Ángeles y todas esas cosas que ella conoce, que yo no, le ayudan para escribir. Pero en realidad sí, porque es como que fueron apareciendo los testigos, y ese hombre a lo mejor si no aparecía con la factura yo nunca me hubiera enterado, pero bueno, se da. Bueno, y corregís mucho, o sea, tuviste un trabajo de corrección muy arduo, por contar, yo ya lo sé, pero la gente no lo sabe. Pero quiero decir, bueno, si querés contar un poco cómo fue ese proceso ya de escritura, ya no de, bueno, el trabajo de campo, la investigación, sino cuando lo empezaste a escribir, si corregiste mucho, si cambiaste de estructura varias veces o tenías una y la seguiste. Sí, muchísima corrección. Yo debo haber hecho
20 o 30 entrevistas y de las cuales a lo mejor aproveché menos de la mitad. Y bueno, la escritura de ficción, si bien esto es no ficción, que también se llama crónica literaria, uno tiene toda la libertad de encarar el libro como quiera. Entonces, bueno, yo hice como un guiño a Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Él empieza imaginando lo que pasó el día del fusilamiento para los fusilados, el hecho del fusilamiento del año 56, cuando el levantamiento de Valle y cuando la policía fusila a una docena de obreros. Él imagina, él dice, Libraga llegó a su casa después del trabajo, la hija lo debe haber abrazado. En ese, la hija lo debe haber abrazado, el cronista le está avisando al lector que está imaginando, o sea, le pide permiso al lector para imaginar. El lector imagina con él, ¿no es cierto? Entonces ese guiño yo lo hago muchas veces cuando voy. Yo tomé el ómnibus, como dijo Selva, un 20 de noviembre a la misma hora, 40 y pico años después, y digo, lo que voy viendo a cada lado, el barrio El Pozo, la Vuelta del Paraguayo, qué sentí en ese momento, sonaban los celulares, qué sé yo, y yo digo, qué sé yo, la beba debe haber llorado porque era un viaje largo. Entonces ahí está la realidad y la ficción. Esa entonces fue una decisión, y bueno, por eso, repito, empiezo con un día en la vida yo de los sobrevivientes. Me imaginé cómo fue ese 20 de noviembre, todo el día hasta que tomaron el ómnibus. Después yo tomo el ómnibus, después hay una serie de cuestiones que tienen que ver, yo consulté también con un especialista un ingeniero en recursos hídricos, que me dio datos de la profundidad de las leyes, dónde estaba el cauce, y una serie de cosas que habla bastante de leyes, que a principios del siglo XX se podía vadear en carreta, que hay muchas leyendas alrededor de eso. Y bueno, y después tengo muchos testimonios, ¿no es cierto? El libro está basado más en testimonios orales que en el dato duro. Si bien consulté expedientes judiciales y libros de actas policiales, yo prefiero escribir sobre lo que pasa en la memoria de la gente. Me parece que tiene mucho más riqueza. Y bueno, cuento cada día el accidente, lo cuento minuto a minuto. Me imagino la inmersión del ómnibus y lo que sintió cada uno en ese momento. Y en la última parte del libro, ya ahí, como personaje, empiezo a buscar a los 6 sobrevivientes. Y ahí es un viaje por todos lados hasta encontrar a cada uno. Y bueno, finalmente de alguna forma los encuentro. Como decía Selva, si no están, consigo algún otro testigo. Por eso, fue mucha corrección, muchas idas y vueltas, decisiones difíciles de tomar. A uno le cuesta mucho desechar un testimonio. Bueno, en eso Selva tiene una mano bárbara, porque por ahí a lo mejor yo tuve un testimonio que me parecía, tenía algún afecto por la persona, pero el testimonio a lo mejor no aportaba en lo literario, entonces lo sacamos. O sea, en eso, como yo dije al principio, colaboraron mucho todos los compañeros del taller. Mucha escritura y muchísima corrección. Bueno, ahora me parece que está bueno escuchar algunos fragmentos que nos va a leer Gustavo. Ya, si no los convencemos con eso, de que se vayan con el libro, ya no sé qué más podemos hacer. Pero bueno, gracias por compartir un poco cómo fue el trayecto del libro y la escritura del libro. Gracias a vos por las preguntas, Selva. Hace un par de años fui a comprar pescado a Leyes. Crucé el puente, doblé a la derecha, bajé y llegué a una rinconada. Detrás de un marco sin ventana, 2 muchachos cortaban pescado sobre una tabla y lo tiraban en un tacho. Les pregunté qué tenían para la parrilla. Boga, le busco en la cámara, dijo el más despierto. Dio media vuelta y se metió en un galponcito de lo que parecía una vecindad. Detrás se adivinaba el río.
El otro se puso a hablar del pique, me contó que los viernes a la tardecita hacían una fritanga y me invitó, sin conocerme. Dio por hecho que yo iba a ir. Quise cambiar de tema y como el compañero demoraba, se me ocurrió preguntarle sobre un accidente que hubo en el puente por los años 70. Me acordé de la revista Así. La compraban mis abuelos cuando yo era chico y la leía cada vez que los visitaba. En la tapa se veía el ómnibus saliendo del agua, levantado por una grúa, y en una de las ventanillas un hombre ahogado con medio cuerpo afuera. El epígrafe decía que era un excelente nadador. El muchacho me contestó que su viejo le sabía contar del accidente. Él no había nacido cuando pasó. Llegó el otro con las bogas y dejé de prestarle atención, pero siguió hablándome. Vea, don, en las noches de luna llena, si se fija bien, lo puede ver al ómnibus, allá abajo, en el Leyes. ...20 de noviembre de 2015. Miro el reloj. Son las 6 de la tarde. El conductor de pie, delante de la puerta del ómnibus, corta los boletos. Palmea a un hombre mayor que sube. Habla con cada pasajero. La terminal tiene el estilo insípido y descolorido de los 70, cuadrada, de hormigón y vidrio. Hace 45 años, la terminal Belgrano de Santa Fe era nueva. Para ese viernes de 1970, el chofer Juan 12 había hecho el recorrido cientos de veces. No se le escapaba a ninguno de los que subían hacia la costa. El carpintero que trabajaba en el túnel Santa Fe-Paraná, el obrero de la Fiat, el bracero que regresaba a los Frutillares, el peón del molino arrocero de los Paduán, los adolescentes que salían de la secundaria. Voy hacia donde ocurrió la historia, por el mismo camino. Salimos con retraso, son las 6:10. Tomamos la avenida Alem ensanchada y cruzamos el Puente Nuevo. Detrás de un arroyo se ven casillas para los evacuados de las crecientes y el riacho Santa Fe con ceibos y alisos repetidos. Cruzamos los puentes que bordean la laguna Setúbal. Algunos dormitan, otros juegan con el celular, alguien tose, se nota en el silencio. Como es miércoles, hay lugares vacíos. Tan distinto al griterío de aquel viernes. Iba lleno, casi 40 pasajeros sentados y más de 20 parados. Gente que se conocía con el alboroto de empezar el fin de semana. Comentaban la hazaña de Monzón. Hacía unos días había ganado el título mundial y muchos de San Javier lo conocían. Dejamos la ruta nacional y seguimos por la provincial, la de la costa santafesina. Los sauces y timbóes autóctonos se mezclan ahora con árboles nuevos. Son las 6:30. Llegamos a San José del Rincón. Sube gente. El paisaje se vuelve más desolado. Siento el zumbido de las gomas sobre el asfalto. Desde las casas, con sus ventanas que reflejan el atardecer, nos devuelven miradas lánguidas. Un niño agita los brazos. Aquella tardecita de noviembre, muchos vieron pasar por aquí el colectivo amarillo y naranja, el Helvecia de las 6 que iba hasta San Javier y que no llegó. Todo sucede como si estuviese viviendo en un mundo paralelo. La banquina se achica, la ruta parece angostarse. El Leyes se advierte por la arboleda en las orillas. Se lo ve enorme, más que arroyo es un río. Son las 7:10. Aparece el puente. Veo el lugar donde ocurrió. Las veces que lo he cruzado me ha dado vértigo la forma en que sube. Como ahora, en la mitad del semicírculo, parece que uno flotara en el aire, con el agua tan lejos.
Las historias nunca se cierran. El accidente de leyes aflora, late en los pueblos de la costa: Rincón, Santa Rosa, Callastá, Helvecia, San Javier. Son muchos los que tienen un pariente muerto u oyeron hablar de la beba salvada por un pescador y quisieron saber de su destino. El puente de Leyes no es uno más. La gente de la zona, cada vez que pasa en ómnibus, mira el martillito rojo. Otros se persignan o cierran los ojos, no ven la hora de estar en la otra orilla. Un pescador me dijo que cuando pasa por debajo del puente, escucha a hombres y mujeres pidiendo auxilio y a niños llorar. Casi siempre los días de semana que hay menos ruido y después de la medianoche. Las primeras veces sintió mucho miedo, pensaba que alguien se podía subir a la canoa. Los isleños le dijeron que si se quedaba quieto y los respetaba, no le iba a pasar nada. Fui muchas veces a Leyes en los últimos tiempos. Lo miré desde sus barrancas a pique. Me imaginé la hondura, el lecho debajo de sus pliegues marrones. Me impregné de su olor, oí el rumor del agua. Seguí su rumbo, el angostarse y perderse turbio en el horizonte. Me detuve en los remansos, en los troncos y camalotes a la deriva. Sentí el fluir de la corriente gredosa que en cada inundación se lleva algo. Vi restos decrecientes en las enramadas, canoas moviéndose con la corriente, remos que esperan. Entendí la soledad del pescador, su hermetismo, su sabiduría. Me hice preguntas, hablé con muchos. Nadie sabe por qué lo llaman el puente de las ánimas. Dicen que cuando una persona muere en condiciones drásticas y no lo acepta, su alma continúa presente y aparece como un fantasma. Yo no lo pude ver y se supone que no está, pero hay gente en el Leyes que las noches de luna llena todavía ve el ómnibus abajo en el río. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción en el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá
se va, el agua se va. Yo no lo pude ver. Y se supone que no está. Pero hay gente en el Leyes que las noches de luna llena todavía ve el ómnibus abajo en el río.